buenos días. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el área de matemática y física en República Dominicana. Estamos en República Dominicana. Hoy estamos a 4 del mes 2, o sea, mes de febrero del 2025. El propósito nuestro hoy, como siempre, es elaborar un video tutorial que sirva como propósito para los estudiantes o como recurso para los estudiantes que cursan alguna de las asignaturas conmigo, ya sea en el grado o posgrado. En este caso es de matemática básica. El, en el video anterior estuvimos tratando algunas propiedades del campo de los números reales en matemática básica y ahora vamos a dar continuidad. Como siempre, colgamos las informaciones en este canal para que sean útiles para cualquier persona que las requiera y explicamos de manera detallada. Además, siempre promovemos que la compra de manera oficial de algunos libros de texto. En este caso, le sugerimos comprar este libro de texto que está aquí, que fue el mismo que usamos en el tutorial anterior de libro de matemática básica. ¿Qué vamos a trabajar hoy, jóvenes? Hoy vamos a trabajar eh, las propiedades de orden del campo de los números, del campo de los números reales. En el tutorial anterior trabajamos las propiedades, la estructura algebraica o algunas propiedades algebraicas en el campo de los números reales. Pues bien, vamos a empezar con nuestra tutoría, que espero que les sirva a ustedes. Bien, miren, aquí habla sobre las propiedades de orden que se van a introducir en el campo de los números reales. Las propiedades de orden son importantes porque sirven para definir el concepto de positivo, entre otros. Por ejemplo, vamos a leer este párrafo. No es que vamos a estar leyendo todos los párrafos, pero vamos un poco detallado al paso. Recuérdense que estamos explicando para estudiantes de matemática básica. Mire, en este texto dice que las propiedades de orden en R, o sea, en el campo de los números reales, se refieren a las notaciones de positividad y de desigualdades entre números reales. Es decir, entre los números reales a nosotros nos interesa introducir de manera formal el concepto de positivo y además comparar números reales. Ojo, esto no se puede hacer en el campo de los números complejos. Para ello, pueden consultar un video en el canal, específicamente en la lista de reproducción de la parte de variable compleja aquí, y pueden ir y consultar un video que voy a mostrar un poquito rápido. Estoy bajando aquí. Lo estoy haciendo precisamente por la lista para que vean dónde está el video. Estoy en la lista de reproducción, voy a bajar. Es simplemente sobre el concepto de positivo en el campo de los números complejos. Aquí están estos dos, les recomiendo estos dos. Existe el concepto de positivo en el campo de los números complejos. Nótese que nosotros vamos a introducir el concepto de positivo a través de la relación de orden en el campo de los números reales. Pero de la misma manera que vamos a introducir este concepto, esta relación, no se puede introducir en el campo de los números complejos. Primeramente, de una vez dice aquí las propiedades de orden en R. Existe un subconjunto no vacío del conjunto de los números reales que llamaremos P, un subconjunto P que es un subconjunto del conjunto de los números reales.
Recuérdese que vamos a aprovechar y vamos a estar también utilizando las notaciones para los estudiantes de matemática básica de algunos simbología. Es decir, aquí decir que P es su conjunto de R, ahí dice P es su conjunto de los números reales. O sea que vamos a observar ese conjunto P que existe, un subconjunto, ahí dice P subconjunto de los números reales. ¿Mm? Entonces, existe un subconjunto P, que llamado P, que llamaremos conjunto de los números positivos. Es decir, ese P van a ser los números reales positivos. Ese P, si usted diría, bueno, ¿cuáles son los números reales positivos? Todos los conocemos. Alguien podría decir, los conocemos. Pero recuérdese que aquí se está de alguna manera concatenando con el video anterior, enfatizando en lo que es axioma y lo que no es axioma y cómo se va construyendo a través de propiedades. Para ser positivo ese conjunto, que en estructura algebraica se le llama cono positivo, para ser positivo ese conjunto tiene que tener las siguientes propiedades. Importantísimo, tiene que tener la siguiente propiedad. Si hay dos elementos que pertenecen a ese conjunto, que llamaremos los números reales positivos, entonces la suma también debe ser cerrada y, o sea, debe quedarse ahí. La suma de dos reales positivos debe ser otro real positivo. Y el producto de dos reales positivos también tiene que ser otro número real positivo. Si A pertenece a los números reales, o sea, si A es un número real, entonces se cumple una de las siguientes afirmaciones. O sea, se cumple exactamente solo una de estas afirmaciones. O sea, que ese número real o será un número real positivo, o será cero, o su opuesto será positivo. Importante, ese número real o será positivo o será cero, o su opuesto será positivo. ¿Mm? Las dos primeras condiciones aseguran la, la comparatividad, es decir, la comparatividad de orden con las operaciones de adición. Nótese que aquí estamos usando las operaciones de campo para introducir este orden que queremos introducir, la estructura del campo. En un conjunto se puede introducir un orden, pero este orden está vinculado específicamente con las operaciones algebraicas que estamos trabajando. Entonces, la condición 2.15, la 3, esta que está aquí, se suele llamar como la propiedad de tricotomía, donde un número es positivo. Claro que esas la vamos a enunciar ahorita de otra forma. O es cero o su opuesto es positivo. Y entonces se llama propiedad de tricotomía, en este caso, dicen los autores, porque divide en tres tipos de números reales. Un número real, por ejemplo, ya nosotros podríamos decir que un conjunto de esta forma, por ejemplo, lo opuesto de A, tal que A pertenece al cono positivo. O sea, si A pertenece al conjunto llamado cono positivo, entonces tenemos otro conjunto que es lo opuesto de ello. ¿Mm? Que entonces ese serían los reales negativos. No, nótese otra vez, repito, que estas propiedades son importantes. Y además no tienen elementos comunes. Si un número es positivo y no es negativo. ¿Mm? Si P, si A es un número positivo, entonces denotaremos a ese número con esta simbología. Nótese que esto es una simbología
esto es una simbología. O sea, denotamos a A como A de esta forma. Luego vamos a ver, y además es lo que comúnmente llamamos que A es mayor que cero. Y se dice que el número es positivo. ¿Ah? O además se dice que es estrictamente positivo. ¿Por qué lo de estrictamente? Porque ahí dice mayor. Luego, si es mayor o igual, no sería estrictamente. Si A puede ser positivo o cero, se dice que A es mayor o igual que cero, como se observa aquí. De igual manera se definen los estrictamente negativos, con una comparación con el cero. O sea, A es menor o igual que cero. Entonces, obviamente, si el opuesto es positivo, entonces el otro va a ser negativo o estrictamente negativo. Y aquí viene entonces definición. Sea A y B elementos del conjunto de los números reales, o sea, sean A y B dos números reales, es una definición, jóvenes. La definición. Esta definición nos sirve a nosotros para comparar. O sea, si A menos B es positivo, si A menos B es positivo, entonces se dice que A es mayor que B. Ahí dice que A es mayor que B, lo tanto lo puede ser escrito así o aquí. O sea, para saber que un número es mayor que otro, un número real, basta con hacer la sustracción y luego ver si es positivo. Como siempre les decía que tienen que permitirme dejar explicar a veces con numeritos para que esta explicación también le sirva a Milané Junior, es decir, mi hijo, Milanesito. Entonces, si yo tengo un número A y un número B, ¿cómo yo sé cuál es mayor? Bueno, pues yo los resto. Entonces, si digo A menos B y eso me va a dar un número positivo, o sea, pertenece a los números positivos, entonces significa que A es mayor que B. Por ejemplo, con esto podemos comparar algunos números para ver cuál es mayor. Bien, por ejemplo, vamos a decir que tenemos negativo 4 y 5. ¿Mm? Entonces yo resto negativo 4 menos 5 y obviamente eso me da negativo 9. Por ende, entonces yo no puedo decir aquí que A es mayor porque no se cumplió esto. Piense que este A y este B. Entonces, negativo 4 no es mayor, no es mayor. Luego vamos a ver que será menor que negativo 9. Perdón, que 5. No es mayor que 5. No es mayor que 5. Pero si yo hago la sustracción, recuerden que la sustracción no es conmutativa, y digo 5 menos negativo 4, obviamente que me va a dar el opuesto de aquí en 9. Pero el 9 pertenece a los reales positivos. ¿Mm? A los reales positivos, al cono positivo. Entonces podemos decir que 5, que es el valor de A aquí en este caso, y este sería el de B, es mayor que negativo 4. Es una forma algebraica de uno saber cuándo un número real es mayor que el otro. Simplemente basta con restarlo. Vamos a comparar, por ejemplo, dos números negativos. Nótese que en este punto nosotros no hemos graficado nada en la recta ni nada de eso, sino que simplemente estamos usando esa definición para saber cuándo un número es mayor que el otro.
Si yo tengo negativo 4 y tengo negativo 1, vamos a decir que este A y que este B, entonces voy a restar A menos B a ver si me da positivo o negativo. Entonces sería negativo 4 menos negativo 1. Recuérdense que restar es sumar el opuesto. Entonces esto sería igual a negativo 4 más 1, lo cual me va a dar negativo 3. Entonces, ¿qué indica? Que no me dio un número positivo. Estamos partiendo de que los positivos, ya usted sabe cuáles son los positivos en la recta real o los positivos de los números reales, pero estamos formalizando el concepto. Entonces, no puedo decir, o sea, decir que negativo 4 es mayor que negativo 1, eso es falso. ¿Por qué? Porque tiene que darme positivo. Ahora vamos a hacer la sustracción contraria. Vamos a poner que mi valor A es negativo 1 y mi valor B es negativo 4. Entonces nosotros vamos a tener, recuerde que la sustracción no es conmutativa. A menos B aquí sería igual a negativo 1, perdón, negativo 1 menos negativo 4, que sería igual a negativo 1 más 4, que sería igual a 3. El 3 obviamente positivo. Digo obviamente suponiendo que ya sabemos, porque lo que estamos formalizando. ¿Qué me indica eso entonces? Esto implica que negativo 1 es mayor que negativo 4. Entonces, bajo esa definición, formalizamos cuando un número real es mayor que el otro. Cuando un número es mayor que el otro. La otra parte de la definición es que si la diferencia fuera un número real o positivo, entonces sería mayor o igual que cero. O sea, perdón, A sería mayor o igual que B. Aquí es simplemente la desigualdad estricta y aquí la desigualdad que incluye la igualdad. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que en términos de esta relación de orden, nosotros podemos reescribir la expresión que teníamos anteriormente de que un número, la parte 3 o era positivo o era cero, un número real, o pertenecía al opuesto de lo positivo, o sea, era negativo, lo podemos escribir en términos de esta relación de orden, porque ya entonces eh, estas pertenencias las podemos escribir así. O sea, que dado un número real, podemos decir entonces que se cumple solo una de estas tres posibilidades, dado dos números reales. O A es mayor que B, o A es igual a B, o A es menor que B. Los números reales están organizados de manera que siempre lo puedo comparar, tienen un orden total en todo el conjunto, ¿verdad? Los números reales están ordenados. ¿Mm? Entonces, por conveniencia, en la notación dice que eh, aquí se tiene en esta parte que si se cumple que A es menor o igual, es menor que B, menor o igual que B, y B menor o igual que C, perdón, y B menor o igual que A, entonces A es igual a B. De hecho, una forma de demostrar que dos expresiones algunas veces son iguales es demostrar que se cumplen estas dos desigualdades. Esto es una elegancia, vamos a decir, una construcción matemática, pero que muchas veces es útil. Dos números reales son iguales si se cumplen las dos desigualdades. Entonces la única que me queda es la igualdad. Aquí dice que
Por conveniencia, en la notación se escribirá también de esta manera para indicar que satisface dos desigualdades aquí hay. Aquí dice, muchas veces es bueno leerla desde el medio, o sea, que B es un número que es menor que C o C y mayor que A. Está entre A y C. Y ya también eso me está diciendo un orden. Es decir, si hay tres hermanos y uno tiene una edad de 15 años, otro tiene la edad de 17 años y otro de 13, uno dice que el hermano del medio, su edad está entre tal y tal. Entonces, cuando leamos esto, vamos a leerlo siempre hablando un poco normal. No vamos a leer diciendo que A es menor que B, menor que C, porque nosotros hablamos en sentido coloquial, decimos que B está en B es menor que C y mayor que A, es más comprensible. Seguimos aquí y vemos un teorema. Teorema importante que vamos a demostrar, a explicar, o sea, vamos a explicar porque la demostración está hecha aquí. Estas son teoremas relacionadas con las relaciones de orden, valga la redundancia. Si A, B y C son tres números reales cualesquiera, entonces, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A tiene que ser mayor que C. Fíjense que esto es un teorema para que no lo asumamos como un axioma. Es un teorema para que no lo asumamos como un axioma. Vamos a demostrarlo ahí, a explicarlo de una vez. Si es un teorema, lo demostramos en términos de las definiciones que hemos dado, en términos de otro teorema. Entonces, ¿de qué podemos, como diría alguien, echar mano? Simplemente de las definiciones que hemos dado aquí arriba. Entonces, observe la elegancia. Observe la elegancia. Primera parte a demostrar aquí. Ahí dice, si A menos B pertenece a los reales positivos, y B menos C pertenece a los reales positivos, ¿por qué puedo afirmar eso? Recuérdese que este teorema está dividido en hipótesis y tesis. ¿Mm? ¿Qué queremos demostrar? Vamos a escribir, vamos a llevárnoslo para escribir un poco el teorema. Vamos a llevárnoslo para observar un poquito. Un segundito. Siempre es bueno escribir porque cuando uno escribe, pues esa parte uno la desglosa. Vamos a llevárnoslo para donde podamos escribir. Vamos a dejarlo aquí. Un segundito, disculpen. Lo que quiero que observen es que en matemática, cuando digo quiero que observen los estudiantes míos de matemática básica, o igualmente lo que están haciendo los maestros de San Pedro de Macorís, que están haciendo una especialidad en matemática educativa, una maestría en matemática educativa. Matemática tenemos que ser cuidadosos en no dar como axioma cosas que son teoremas. Entonces, fíjese, aquí estamos diciendo que esta es la hipótesis y la conclusión aquí, la tesis es esta. Hipótesis, tesis. Yo quiero llegar a demostrar la tesis. La hipótesis se asume como verdadera. Entonces, en una explicación, esta afirmación viene de alguna parte. ¿De dónde viene esta afirmación? Esta afirmación viene de decir que A es mayor que B.
¿Por qué? Porque nosotros en una definición dijimos que por definición, si A menos B pertenece a los reales positivos, entonces A era mayor que B. De igual manera dijimos que si B menos C pertenece a los reales positivos, perdón, los reales positivos, entonces B era mayor que C. Es decir, esta es la definición, esto es por definición. Claro, asumiendo la hipótesis como verdadera y usando la definición de que A es mayor que B, la que dimos anteriormente. Luego, estoy diciendo que este es un número real positivo y este también es un número real positivo. Y ahora, recuérdese cómo definimos el conjunto de lo positivo. Ahí es que viene la operación. Si usted quiere a este conjunto, a este elemento, le llama X y a este elemento le llama Y. Entonces, nosotros dijimos, demostrar, o sea, la definición de cono positivo, que si X y Y pertenecía a lo positivo, debía pasar que X más Y también perteneciera a lo positivo. También debía pasar que X por Y también debía pertenecer a lo positivo. Claro, en este caso la que vamos a usar es esta condición que era por definición de conjunto positivo. Entonces, por definición de conjunto positivo, debe pasar que X más Y también sea positivo. Es decir, ¿quién es X? X es este elemento. ¿Quién es Y? Y es este. Si nosotros lo sumamos y usamos las propiedades de campo de los números reales, observamos que podemos asociar y aquí el opuesto de B más B va a dar 0 y 0 es el elemento neutro de la adición. Entonces me va a quedar que esa operación al ejecutarla me va a dar A menos C. Y A menos C debe pertenecer, es decir, tenemos que X, que es A menos B, más Y, que es B menos C, debe pertenecer a lo positivo. Al agrupar, me queda y simplificar que A menos C debe pertenecer a lo positivo. Y aquí volvemos a usar la definición. Si A menos C es positivo es porque A es mayor que C. Y ya esta es la tesis que queríamos demostrar. ¿Mm? Nótese entonces que esto, si A es mayor que B y B mayor que C, entonces debe pasarse que la A es mayor que C. Algunas veces cuando estamos trabajando, eso lo llamamos transitiva de esa relación de orden estricta. Transitividad de la relación de orden estricta. La segunda, para no saturar mucho, vamos a ir a otra pizarra para escribirla y que podamos tener la segunda eh, proposición del teorema dice que si A es mayor que B, entonces cualquier número real, si sumamos, por ejemplo, A a C y sumamos C a B, la desigualdad se sigue manteniendo. Estas relaciones, estas propiedades son importantes porque cuando vayamos a resolver ecuaciones o cuando vayamos a trabajar con esta relación de orden, esas son las propiedades que utilizamos. Eso quiere decir que se puede sumar a ambos lados de esa desigualdad una misma cantidad y la desigualdad no se altera. ¿Mm? Se puede sumar a ambos lados un número aquí y después también aquí el mismo número y la desigualdad no se altera. Pero vamos a demostrarlo, que esa es la parte que quiero enfatizar, que estamos demostrando estas propiedades. Entonces la parte B
tenemos que por hipótesis decir que A sea mayor que B, ya dijimos que es sinónimo por definición de decir que A menos B es positivo. Luego, ¿qué se ha hecho aquí? Aquí se ha sumado, se ha colocado un cero conveniente. Vamos a escribirlo. Mire, nosotros podemos decir aquí, como esto es sumar el opuesto, podemos decir que A más C menos, o sea, eso es más el opuesto de B más el opuesto de C. O sea, en conclusión, si usted se da cuenta, como la adición es conmutativa, usted puede intercambiar y asociar la adición. Y este elemento con este son iguales y opuestos, o sea, son opuestos. Entonces, pues simplemente es igual a cero. O sea, que ahí me queda simplemente A más el opuesto de B, que es lo mismo que decir, porque recuérdese que la sustracción se define como en términos de la adición que A menos B. Ahora usted dirá, ¿por qué reescribir esto así? Porque nos conviene. Nos conviene. Fíjese que aquí está escrito, no, nos conviene. Nos conviene verlo así porque así es que vamos a utilizarlo para llegar a la hipótesis. Entonces, esta cantidad que es la misma que esta, estamos diciendo que es positivo. Si usted lo quiere ver, entonces esto es positivo. Vuelve, le hace el mismo proceso que ahorita. A esta parte le llama X y a esta parte le llama Y. Estamos diciendo que X menos Y es positivo. Entonces, si X menos Y es positivo es porque X es mayor que Y. Y ahora retoma otra vez quién es X. ¿Quién es X? X es A más C y Y es B más C. Y esta es la tesis que queríamos demostrar. ¿Mm? Nota, importantísimo que se observe que se está utilizando la definición de positivo relacionado, valga la redundancia, con la relación de orden. La tercera propiedad que está aquí nos dice que si A es mayor que B y C una cantidad positiva, podemos multiplicar por una cantidad positiva a ambos lados de la desigualdad y la desigualdad no cambia, no se altera. Estamos demostrando estas propiedades porque es muy frecuente utilizarlas. Entonces, si tenemos una desigualdad de números reales, o sea que A es mayor que B, y multiplicamos por una cantidad positiva, ¿eh? Por una cantidad positiva mayor que cero, entonces eh, podemos decir, recuérdense que cuando decimos que esta cantidad es positiva, o sea, ¿por qué estamos diciendo que el hecho de escribir C mayor que cero es positivo? Porque por definición, esto es positivo si C menos cero, C menos cero, piense que este X y este Y, estamos aplicando esta misma definición. Si C menos cero pertenece a los reales, a los números reales positivos. ¿Eh? Entonces, si multiplicamos ambos lados por una cantidad positiva, la desigualdad no se altera, sigue la misma desigualdad. Pero si multiplicamos ambos lados por el opuesto de una cantidad positiva, es decir, por una cantidad negativa, tendríamos que invertir la desigualdad para que se mantenga, para que siga siendo verdadera. ¿Mm? Vamos a quitar eh, esta partecita porque ya por el momento no la necesitamos para quedarnos solamente con la parte C. Entonces,
esta parte es la que vamos a explicar. ¿Qué tenemos? Primero, ¿cuál es la hipótesis aquí? Aquí la hipótesis es que A es mayor que B y C es mayor que cero. O sea, C positivo. Aquí estamos comparando las dos cosas. Entonces, por hipótesis, escribiendo la definición de positivo, o sea, la definición de mayor que, tendríamos entonces que A menos B tiene que ser positivo, porque estamos diciendo que A es mayor que B. O sea, es decir esto es lo mismo que decir esto. Y también C menos cero tiene que ser positivo por esta relación. Luego, aquí vamos a usar propiedades de campo para escribir esto de manera conveniente. Nosotros vamos a tener A por C y C por A, perdón, y vamos a tener del otro lado menos C por B. Esto lo podemos escribir, recuérdese, C es una cantidad positiva. ¿Mm? Simplemente C es una cantidad positiva. Ya lo dice aquí. Obviamente yo no sé cómo es A y cómo es B. Yo lo único que sé es que A es mayor que B. Ahora bien, sé una cantidad positiva y yo sé que A menos B es positivo. O sea, recuérdese que si usted multiplica dos cantidades positivas, o sea, X por Y, tiene que pertenecer a positivo por definición de cono positivo. Aquí saca factor común, que era la distributiva inversa, por A menos B. Entonces, si usted a esto le llama X, que es positivo, y a esto le llama Y, que es positivo, esto debe pertenecer a lo positivo. O sea, porque es un número positivo por otro positivo. Pero a usted le conviene verlo así, como una resta. Entonces, porque dice igual, o sea, toda esta expresión es igual a esta. Entonces, le voy a usar otra letra para que se vea. Ahí dice C por A menos C por B pertenece a lo positivo. Llámele a esto A mayúscula menos B mayúscula es un número real positivo. Pues por definición, A mayúscula tiene que ser mayor que B mayúscula. Eso es simplemente para que se observe. Pero ¿quién era A? A era C por A minúscula y B era C por B. Y esta es la tesis. O sea, hemos llegado a la tesis. Tesis. O sea, se ha demostrado aquí. Claro, está explicado ahí, solo que y quisimos desglosarlo. O sea, está escrito. Bien, entonces, vamos a la otra parte. Recuérdense que en matemática básica usaremos mucho esto de que si multiplicamos ambos lados de una desigualdad por una cantidad negativa, para que la desigualdad sea verdadera, pues hay que invertirla. Vamos entonces a observar la demostración de esa propiedad. Vamos a observar la demostración de esa propiedad. Como estamos aquí abajo, pues simplemente vamos a quitar toda la otra parte que ya no la necesitamos. ¿Mm? No la necesitamos. Vamos simplemente aquí. Entonces, esta es la explicación que vamos a detallar de esta demostración. Observes. ¿Qué dice aquí?
por hipótesis, tenemos menos, que A menos B pertenece a lo positivo, porque estamos diciendo que A es mayor que B. Por la otra parte, fíjese, la otra parte dice que cero es mayor que C. Entonces, si cero es mayor que C, porque esto es lo que dice aquí, entonces va a pasar que cero menos C debe pertenecer a lo positivo. Es decir, el opuesto de C es el que pertenece a lo positivo. Entonces, esto lo estoy diciendo aquí porque al escribirlo así, usamos la definición y esto es lo que dice aquí, miren. Luego entonces volvemos otra vez y reescribimos este producto, lo reescribimos de esta manera. Recuérdese que el opuesto de C es positivo y A menos C positivo. Entonces, como estos dos elementos son positivos, por definición de cono positivo, eso debe pertenecer a lo positivo. Porque este es positivo y este es positivo. Luego aquí aplicamos la propiedad de la distributiva de la multiplicación frente a la sustracción. Entonces vamos a tener lo siguiente, esta parte que está aquí. Miren aquí. Entonces vamos a tener simplemente que eso nos da el opuesto de C por A más C por B. O lo podemos escribir de esta manera. C por B menos C por A. Pero esa cantidad estamos diciendo que es positivo. ¿Mm? Entonces, si esto es positivo, ¿qué debe pasar? Que C por B tiene que ser mayor que C por A. También lo podemos escribir en la otra forma, porque ahí dice C por E mayor que C por A. Mucha gente en matemática básica cree que ese símbolo es diferente a este, es el mismo. ¿Mm? Podemos escribir a C por B aquí, que es mayor que C por A. Esto es lo mismo, ¿eh? Esto es lo mismo que esto, porque ese símbolo se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si ahí decimos que C por B es mayor que C por A, es porque C por A es menor que C por B. ¿Mm? En el mismo momento que definimos que un número es mayor, entonces el otro es menor. Muy importante estas propiedades, observarlas, porque se usan muy frecuente. Se usa muy frecuente. Entonces los autores aquí dicen, es de esperarse que los números naturales sean números reales positivos. O sea, ¿por qué? Bueno, porque los números naturales están, por lo que sabemos de la vida diaria, aunque ustedes han notado que aquí no se ha hecho ninguna recta, pero ya en clase anterior hemos dicho que los números viven en una recta, ya hoy día, que por cada punto de la recta tenemos un número e incluso están ordenados también con la estructura de relación de orden. Como nosotros cuando lo conocemos y lo ponemos en una recta, sabemos que los positivos están a la derecha del cero y ahí están los naturales, es de esperarse que los naturales sean positivos. Dice, esta propiedad se deduce de la propiedad de orden básica. Es decir, la observación clave es que el cuadrado de cualquier número real diferente de cero es positivo. Entonces, aquí tenemos un teorema importantísimo. Teorema.
Ojo, aclaro los teoremas. El objetivo de esta teoría de esta tutoría, perdón, es observar que en matemática básica se demuestran cosas que muchas veces algunos profesores dan como axioma y no son axiomas, son teoremas. Si A es un número real diferente de cero, entonces su cuadrado es positivo. Esta propiedad es precisamente la que no cumple cuando estamos vinculando esa operación con los números complejos. Pero en los números reales sí se cumple porque existe este conjunto que cumple esas propiedades vinculada con la relación. Es decir, el cuadrado de un número real es positivo. Esta es la A. La B es demostrar que el uno es positivo. Esto es muy interesante. Jóvenes, si a alguien le preguntara, demuestre que el uno es positivo, diría, pero yo no tengo que demostrarlo. Sí, mire, se está demostrando. Y que si n es un número natural, entonces ese número natural tiene que ser positivo. Cualquier número natural es positivo. Esto, interesante que los autores dicen, es de esperarse. Es de esperarse en términos de lo que nosotros usualmente trabajamos, pero no necesariamente tiene que asumirse como un axioma. O sea, no es un axioma porque se va a demostrar. Pues bien, vamos a desglosar esta parte y después seguimos, ¿verdad? Vamos a tratar luego de avanzar un poquito más y hay algunos elementos que posiblemente por la brevedad no demostraremos aquí, pero que ya la idea está sembrada. Bien, entonces vamos a la parte A. Vamos a explicarla aquí mismo. Mire, por la propiedad de tricotomía, recuérdese que A tenía tres posibilidades. Si A era un número real, y aquí o A era cero, o A era positivo, o A era negativo. Aquí estamos diciendo que A no es cero. Porque cero elevado al cuadrado sería multiplicar a cero por sí mismo. Y en el video anterior demostramos que toda cantidad multiplicada por cero, todo número real multiplicado por cero es igual a cero. Demostramos, ¿eh? No fue que se asumió. Entonces, por la ley de tricotomía, esta tiene tres posibilidades. Como ya no es cero, o A es positivo o su opuesto es positivo. Entonces vamos a partir primero de que A es positivo. Bueno, si A es positivo, eh, recuérdese que multiplicar a una cantidad positiva por otra positiva, pues debe dar un número positivo por definición del cono positivo. O sea, recuérdese que todo empezó definiendo ese conjunto con esas propiedades. Entonces, ahí basta tomar, por ejemplo, a igual a B y a iguales. Entonces, si tomamos a B y a iguales, diciendo que A y B son positivos, y A igual a B, entonces A al cuadrado, ¿por qué? Porque tendríamos A por A. Luego, lo que estamos diciendo es que si A es positivo, automáticamente el cuadrado de A es lo mismo que A por A, y por definición de cono positivo del conjunto, como se definió con esa propiedad, A por A tiene que ser positivo. Así que ahí se ha demostrado partiendo de que entonces si A es positivo, L elevado al cuadrado es positivo. Ahora vamos a asumir que A es negativo. Es decir, vamos a asumir que A es negativo. Por la ley de tricotomía, si A es negativo, el opuesto, bueno, el opuesto de A, o si A es negativo, el opuesto de A tiene que ser positivo. Se puede, eh, eh, ya dijimos que un conjunto o pertenece a lo positivo o pertenece a lo negativo. Lo vimos allá arriba también. Entonces, si A es negativo, el opuesto de A es positivo.
Y luego el opuesto por el opuesto sería que A al cuadrado o el cuadrado de A también es igual al opuesto de A por el opuesto de A. Esto se demuestra también de que A al cuadrado es igual a la multiplicación de estos dos, es decir, se demuestra que negativo uno por negativo uno es igual a uno. Entonces, aquí tenemos que como esta cantidad positiva y esa positiva debe pertenecer. Ya ahí se demostró la primera parte, porque ya tenemos las dos posibilidades a partir de la definición de ese conjunto maravilloso que existe en el conjunto de los números reales. Luego vamos a la parte B a demostrar que el uno es mayor que cero. Demostrar que el uno es mayor que cero es simplemente un caso particular de esta parte. ¿Por qué? Porque uno al cuadrado es lo mismo que uno por uno y el uno no es cero y el uno es el elemento neutro de la multiplicación y entonces como caso particular de este tendríamos la parte B. Eso es lo que dicen los autores aquí. Ahora, para la parte C es demostrar que todos los números naturales son positivos. Luego, se aplica inducción. Eh, por ejemplo, por inducción, lo que estamos diciendo, vamos a explicar este proceso inductivo para demostrar la parte C. Vamos a llevárnoslo para poder escribir y vamos a recordar un poquito el proceso inductivo. Recuérdese que obviamente, bueno, aquí termina la demostración, aquí vamos a llevarnos esto. Recuérdese que explicamos de manera muy detallada porque estamos explicando para estudiantes de matemática básica y además para que Milanesito lo entienda, ¿eh? Milanesito lo entienda, cómo se fue construyendo y cosas que se demuestran, que no es que se dice que es así, pero hay que razonar. Bien, entonces, jóvenes, ¿qué tenemos? Dice, nosotros lo que vamos a demostrar, por ejemplo, imagínese usted, usted quiere demostrar cualquier número natural, o sea, el 2, el 3, el 4, porque ya demostramos el primero. Entonces dice, aplicando matemática, inducción matemática, el enunciado es válido. Recuérdese que el proceso para aplicar inducción, que incluso está fundamentado en los números naturales, el elemento primero del conjunto es el uno. Ya se demostró que para uno se cumple. O sea, ya se demostró que cuando n vale 1, se cumple. Luego lo que se hace es suponer que se cumple para algún k, es decir, hipótesis. Supongamos que n es igual a k, o sea, ese k es un número natural. Entonces, si suponemos que se cumple, eso es por hipótesis, tendríamos que decir que ese k es positivo. O sea, K pertenece a lo positivo. Luego, el principio de inducción dice que hay que demostrarlo para el siguiente. O sea, esto se asume verdadero, se verificó que se cumplía para el primero, se supone que se cumple para algún otro y después el siguiente, es decir, para n igual a k más 1, debemos demostrar que k más 1 es positivo. Pero esto hay que demostrarlo. Esta es la hipótesis y esta es la tesis. Entonces, ¿qué hace? En algún punto usamos la hipótesis para llegar a la tesis, o sea, para demostrar que n más que k más 1, siendo k un número natural que ya se sabe que es positivo, hay que usar en algún momento que k es positivo. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Sencillo, ya a partir de ahí. Observe
eh, aquí dice se tiene que K más 1. ¿Por qué K más 1 es positivo? Ya eso es automático. Alguien va a decir por qué. Porque recuérdese, K es positivo, ¿sí o no? Y uno es positivo. Y por definición de cono positivo, si A es positivo, A más B tiene que ser positivo. Pues entonces aquí el A piénselo como K y el B piénselo como uno. Entonces K más uno tiene que ser positivo. Por definición de cono positivo. Claro que se usó la hipótesis. Y se usó también la definición de cono positivo. Entonces, claro, el autor le dice, recuérdese 2.151, obviamente porque esa expresión estaba ya relacionada. Entonces, es importante, ahí se usó inducción. Entonces, alguien podría decir, obviamente que los números naturales son positivos. No, mire, la formalización se está demostrando que son positivos. Como aquí nosotros no nos queremos perder nada, 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 casi, casi estamos terminando. Nos falta un poquito. Hay algunas propiedades que no vamos a desglosar. Vamos a tener un poquito de paciencia hasta que lleguemos al final de esta tutoría. Ustedes luego pueden pausar su video y verlo al paso. Milanesito no tiene que verlo todo el mismo momento. Entonces, dicen los autores, cabe señalar que no puede existir un número real positivo mínimo. ¿Mm? Esta propiedad no la tenemos, o sea, no podemos decir cuál es el número real positivo más chiquito. Eso no lo podemos hacer, no lo podemos asegurar. Pero ¿por qué no lo podemos asegurar? Dice, este hecho se establece observando que, imagínese que A sea positivo. Se supone que si es el más pequeño, no debería haber otro positivo. Entonces, si A es positivo, se puede demostrar que la mitad de A, ¿m? Bueno, en realidad se puede demostrar que la mitad de A también es positivo. ¿Cómo se puede demostrar que la mitad de A es positivo? Simplemente tomando a un medio y multiplicándolo por A. Porque un medio es positivo y A es positivo, pues debe pasar que un medio por A tiene que ser, o la mitad de A tiene que ser positivo. Aquí podríamos decirlo de varias maneras, multiplicando a ambos lados por A, porque ya lo tenemos allá arriba, o simplemente multiplicando uno positivo por uno positivo tiene que ser positivo. Pues usando los teoremas. Luego, también se puede demostrar que un medio es menor que A. Basta restar a, a le restamos un medio, entonces A es mayor que un medio de A. ¿Mm? Entonces, siendo A un número positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta relación de orden observamos que hay otro número real menor que el que había asumido que era el más pequeño. Y así puedo seguir y seguir y no hay un número real que sea el positivo más bajito. No lo hay un mínimo, no hay un mínimo. Ese conjunto no tiene un mínimo. Contrario al conjunto de los números naturales que sí tiene un mínimo, ¿verdad? Entonces, otra cosa que nos dice aquí, esta observación lleva al siguiente resultado, el cual será de uso frecuente como método de demostración. Por ejemplo, para demostrar que un número es mayor o igual que cero. Es en realidad igual a cero. O sea, si yo tengo que un número mayor o igual que cero y yo quiero demostrar que en realidad es igual a cero, se observa que basta demostrar que A es menor que un número positivo arbitrario. Es decir, prácticamente el cero, o sea, prácticamente no, el cero es la cota
la cota, la frontera entre lo positivo y lo negativo. Entonces, si yo quiero demostrar que un número A eh, que un número A es en realidad igual a cero, simplemente lo que dicen los autores que observo que basta con demostrar que ese A es el menor de los números reales arbitrarios. O sea, el que sea más pequeño que cualquier número real positivo es el cero. Claro, el cero no es de lo positivo. Si un número es más pequeño que cualquier número real positivo, es el cero. Elegante, hermoso. Mire aquí el teorema. Si A es un número real, de manera que A es un número que es mayor o igual que cero, dice igual, mire la posibilidad, pero es menor que cualquier número real positivo, o sea, epsilon es un número real cualquiera positivo, que lo que estamos haciendo de alguna manera es, aunque no hemos hecho geometría, o sea, no hemos escrito geometría, pero lo que estamos haciendo gráficamente, aquí ustedes me van a permitir para Milanesito. Lo que estamos diciendo es como aprisionando porque sabemos que el cero vive aquí, por ejemplo, en la recta, y esto es A, y entonces todos los reales positivos viven para acá, y de alguna manera estamos diciendo que epsilon es cualquier número real positivo, o sea, epsilon sería este. Aquí tenemos epsilon. Entonces, si ponemos a epsilon a ser chiquito, pues epsilon se hace más chiquito, pero entonces A, como diría, tiene que ir retrocediendo. O sea, ¿por qué? Porque tengo el cero que está fijo y A está aquí y epsilon se pone más chiquito y epsilon se pone más chiquito. Pues A tiene que ser más chiquito. Para mantener que cero sea menor o igual que A y A sea menor que epsilon, que cualquier epsilon, eso le obliga a que A tenga que ser igual a cero, porque A viene para acá, para acá, para acá y va a tener que quedarse ahí en cero. Entonces, una forma gráfica para Milanesito, pero que aquí está la demostración matemática formal. Entonces dice, se supone, por el contrario, oiga, aquí, escuche, aquí está demostrando por contradicción. Es decir, supongamos que A es mayor que cero. Esto es lo contrario de, de, se supone por el contrario que A es mayor que cero. O sea, aquí estamos diciendo que A es mayor que cero. Estamos contradiciendo la, 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 la parte de la tesis. Entonces vamos a suponer que A es mayor que cero. Entonces, si se toma que es un valor, un número un número positivo, claro, si A es mayor que cero, si A es positivo, ya nosotros sabemos que la mitad de él también sigue siendo positivo. Entonces, tomemos a la mitad de A y tomemos un epsilon inicial igual a la mitad de A. Es decir, entonces, ¿qué se va a tener? Que ese epsilon, que es la mitad de A, obviamente va a ser menor que A. Entonces, voy a tener un epsilon positivo que va a ser menor que el A, porque es la mitad de A. Por tanto, pero usted dirá, ¿y dónde está la contradicción? Recuérdese que nosotros dijimos que tiene que ser menor que cualquier epsilon y encontramos un epsilon donde no se cumple esto.
Luego, ahí viene la contradicción. Por tanto, es falso que A sea menor que cualquier épsilon, para cualquier épsilon positivo. Entonces, el asumir lo contrario de que A fuera positivo, ya no se puede. A tiene que ser cero para que se cumpla esto. Bien, observación se deja como aquí dice que se deja como un ejercicio de mostrar que si A es un número real, tal que A sea menor, que sea positivo y menor o igual que epsilon, entonces para todo epsilon mayor que cero, entonces A es igual a cero. En este caso, aquí dice menor estricto. Lo que le está diciendo es que demuestre esta misma desigualdad, pero sin ponerle menor estricto. Entonces, aquí hay otro teorema importante a demostrar que dice lo siguiente. Si A por B mayor que cero, entonces ambos son positivos o ambos son negativos. Fíjese que esto es un teorema, o sea que multiplicar cantidades positivas, pues, o sea, si el producto es positivo, es porque o ambos son positivos o ambos son negativos. Esto es importante porque muchas veces los profesores dicen, menos por menos da más. Mire que esto es un teorema. ¿Mm? O sea, si ambas cantidades son negativas, o sea, si el producto es positivo, es porque, claro, hay que observarlo así. Si el producto es positivo, entonces ambas cantidades que se multiplicaron son del mismo signo. ¿Eh? Recuérdese también la equivalencia del contrarrecíproco. ¿Mm? Por ejemplo, ese teorema, pues vamos a tomarlo de ahí otra vez para nosotros llevarnos. Ese teorema tiene un equivalente lógico llamado el contrarrecíproco. ¿Cuál es la equivalencia lógica? Aquí, equivalencia lógica. Un segundito, por favor. Equivalencia lógica. Disculpen. Entonces, ¿cuál es la equivalencia lógica? Muchas veces los teoremas hay que verlo en esas vertientes. Por ejemplo, ¿qué teorema sería el contrarrecíproco de eso? Recuérdense que si yo tengo si P, entonces Q, que es un teorema. La equivalencia lógica de ese teorema sería si no Q, entonces no P. ¿Quién sería P y Q? Para este teorema en la versión esto es hipótesis y esto es tesis. Si niego la tesis, este es el contrarrecíproco. Si niego la tesis, o sea, si no tesis, entonces no hipótesis. También esto es verdadero. O sea, si ese teorema es válido, también este lo es. Por ejemplo, aquí estamos diciendo en este que si el producto es positivo, entonces ambas cantidades son positivas o negativas, ambos factores. ¿Cuál sería el teorema equivalente a ese? Si ambos factores no tienen no son del mismo conjunto, o sea, si una cantidad es positiva y la otra es negativa, entonces el producto da negativo. Entonces ahí la gente dice de que más por menos da menos.
esto es un teorema. Esto es un teorema. O sea, aquí el contrarrecíproco es, si yo multiplico una cantidad positiva por una cantidad negativa, entonces el producto me va a dar negativo. Ese teorema es equivalente a este. Y también es un teorema. Entonces vamos a ver la demostración de este teorema que está aquí. La demostración que está aquí de este teorema. ¿Qué dice? Dice, se empieza observando que aquí dice que A por B es positivo. Bueno, si A por B es positivo, esto implica que ni A ni B pueden ser cero, porque ya hemos demostrado en el video anterior que al multiplicar toda cantidad por cero, pues le da cero. Y por la ley de tricotomía, la desigualdad aquí es estricta. ¿Mm? O sea que ni A ni B tiene que ser cero. Ya ahí dijimos el por qué. Aquí también lo dice. Entonces, eh, dice, eh, por la ley de tricotomía puede pasar una de dos cosas. Ya sabemos que A no puede ser cero ni B tampoco. ¿Qué puede pasar? Recuerda que la ley de tricotomía dice que si A es un número real, o A es positivo, o A es negativo, o A es cero. Ya dijimos por qué A no puede ser cero, ni B tampoco aquí. Luego, vamos a decir que A es positivo o que A es negativo, que son los únicos casos que nos quedan. Si A fuera positivo, entonces 1 entre A también es positivo. ¿Por qué? Interesante que el autor te dice, es para que recuerde la definición de positivo. Si A es positivo, entonces te está diciendo que 1 entre A es positivo. Recuérdese que, perdón, si A es positivo, sí que 1 entre A es positivo. Recuérdese lo siguiente, eso es una demostración inmediata. Por ejemplo, eh, usted puede hacerlo de diferentes maneras. Recuérdese que eh, recuérdese lo siguiente, que A por el recíproco de A es igual a 1 y 1 es positivo. Entonces, nosotros dijimos que la multiplicación de dos cantidades positivas, obviamente entonces me da, pero esto es, el 1 ya se sabe que es positivo. Otra forma es también restar, restar, eh, que sería igual eh, a que sería igual a, o sea, 1 entre A es positivo porque 1 entre A menos cero pertenece a lo positivo. También por multiplicar, como ya le di. Bueno, 1 entre A es positivo. Si A es positivo. Recuerden que multiplicar todo número por su recíproco da 1 y ya el 1 se demostró que es positivo. Yes. Luego, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reescribiendo a B de una forma conveniente. Estamos reescribiendo a B de una forma conveniente. Nosotros tenemos que por hipótesis, eh, por hipótesis,
A por B es positivo. Usted quiere a eso le llama Y. Y entonces, si multiplicamos una cantidad positiva por otra que es positiva, que es 1 sobre A, por definición del cono positivo, esto es positivo. Retomando quién es y aplicando asociativa, entonces se da cuenta que al multiplicar a 1 sobre A por esto y aplicando asociativa le da B. Entonces B es positivo. O sea que si A es positivo, se demostró que la otra, que B es positiva también. Del mismo modo, si, si nosotros eh, asumimos, perdón, que A es negativo, entonces 1 sobre A es negativo. ¿Mm? 1 sobre A es negativo. Recuérdese también que ese es recíproco de A. Y recuérdese también que nosotros definimos la división como una multiplicación. Entonces, si A es negativo, 1 sobre A es negativo. Porque Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Mira, lo mismo. Como 1 sobre A es negativo, entonces aquí yo voy a tener 1 sobre A negativo y aplico la propiedad. Recuérdense que decir que sea negativo, ya nosotros más atrás demostramos la parte de que al multiplicar por una cantidad negativa invertimos la desigualdad. Entonces, al multiplicar por 1 sobre A a ambos lados de la hipótesis, invertimos la desigualdad y de ahí simplificamos y me va a quedar que B tiene que ser negativo. ¿Mm? Eso es lo que estamos haciendo. Pues bien, corolario entonces. Si el producto de dos cantidades negativas, ya esto necesariamente no había que demostrarlo, pero es un corolario a partir del contrarrecíproco del anterior, como dijimos. De hecho, me había adelantado, no lo había visto que está aquí. Es que tienen, o sea, que son cantidades diferentes, o sea, que significa que B es negativo y A es negativo y B es positivo, o A es positivo, o sea, son diferentes, como que la persona dice, son de signo diferente. Aquí hay algunos ejemplos. No me voy a detener en estos ejemplos, o realmente no me voy a detener en todos, sino en algunos, porque quiero que observen en ello que se están aplicando las propiedades entonces para resolver desigualdades. O sea, esas propiedades que nosotros hemos demostrado son las que se aplican cuando vamos a resolver desigualdades, pero esas propiedades se demuestran. Aquí dice determinar el conjunto A de todos los números reales que satisface esta desigualdad. Es decir, queremos saber cuáles son los valores X que al multiplicarlo por 2 y sumarle 3 me da menor que 6. Aquí, esto. Bueno, se observa que tiene lo siguiente. Estamos buscando los valores A. Ese valor A debe satisfacer esta desigualdad. Esto es un sí, solo sí, porque en cada paso se está aplicando la operación. Primero, estoy buscando los valores que satisfagan a esta desigualdad. Segundo, para que esta desigualdad sea válida, ahí hemos aplicado que de aquí a aquí. ¿Quién me dice? Vamos a llevárnosla. ¿Quién me dice cuál de las propiedades que ya hemos demostrado estamos aplicando? Incluso podríamos trabajar hasta de manera vertical. Hasta de manera vertical. Por ejemplo,
Vamos a hacerlo aquí mismo. No, vamos a llevárnoslo para tener más espacio y mejor. Interesante, repito, que se observe que es un tratamiento formal y nada se está inventando de estas propiedades, ya se están aplicando. Entonces, primero, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 2x más 3 es menor o igual que 6. ¿Qué podemos hacer? Sumamos una cantidad a ambos lados, o sea, sumamos el opuesto de 3 a ambos lados. ¿Mm? ¿Qué nos queda? 2x más 0 menor o igual que esto sería 3. El 0 es el elemento neutro de la adición, entonces nos queda 2x menor o igual que 3. ¿Por qué podemos? Podemos sumar a ambos lados de una desigualdad una cantidad y la desigualdad no se altera. Eso lo dijimos anteriormente. O sea, de aquí hemos llegado a esta parte. ¿Qué otra cosa queremos? Despejar a la X que quede sola. Pues simplemente el 2 es positivo, ¿sí o no? Como el 2 es positivo, su recíproco, que es un medio, también es positivo. Luego, el recíproco, que también es positivo, entonces lo que hacemos es que multiplicamos por una cantidad positiva a ambos lados. Es decir, sigo aquí. Tengo 2x menor o igual que 3. Puedo multiplicar por un medio y multiplicar aquí por un medio y después aplicar propiedad asociativa. Me va a quedar 1 por x. Como el número positivo no invierto la desigualdad. Menor o igual que 3 entre 2. Y 1 por x sería menor o igual que 3 medio. Eso es lo que me está diciendo el conjunto A. Muy importante que observe cómo está escribiendo ese conjunto. La solución es el conjunto de todos los números reales, tales que esos números reales son menores o iguales que 3 medios. ¿Dónde viven esos números reales? Como son menores o iguales que tres medios, esos números reales viven en la recta real ordenado antes del señorito 3 medio. 3 medio es 1.5 en decimal o un entero y la mitad del otro. Es decir, gráficamente tenemos que esto es 0, por ejemplo, 1, 2, 3 medio es lo mismo que 2 mitades más una mitad, que es un entero, perdón, un entero más un medio. Recuérdese que incluso es una fracción impropia. Entonces sería 1 más un medio. Eso es recordando el video anterior. O 1,5, una libra y media de arroz. O 1.5 en decimal, que puede ser 50 también, es un decimal periódico terminal. O sea, vive aquí. Pero como dice igual, puede entonces retrocederse porque el X es cualquier cantidad menor o igual. El X es cualquiera de esos. Este es el 3 medio, que es la frontera. O sea, si cogemos cualquier número que esté ahí y lo multiplicamos por 2, vamos a recordar la desigualdad, porque la teníamos aquí. Ajá, y le sumamos 3. Y le sumamos 3. No debe dar menor o igual que 6. Eso es lo que estamos diciendo para comprobar. El doble de una cantidad más 3 tiene que ser menor o igual que 6. Eso pasa si esa cantidad está aquí. Por ejemplo, imagínense que x fuera 0. 2 por 0, 0 más 3, pues me da 3 menor que 6 y eso es verdadero. Si cogemos la frontera, que es 3 medio, entonces sería 2 por más 3.
A ver si es menor o igual que 6. La frontera es 3 medios. Aquí, ese 2 por 3 medios, eso es lo mismo que 2 por 1 medio por 3 más 3. Aplicando asociativa, estos son recíprocos. Sería 1 por 3 más 3. Y me va a quedar 6 igual a 6. Claro, 6 es menor o igual que 6, sí. Porque dice menor o igual. Entonces también se cumple con la frontera. Ahora, si cogemos uno que está de este lado, en el conjunto que no es solución, va a dar falso. Por ejemplo, tomemos el 2 que está en la zona no pintada. 2 por 2, 4, más 3, 7. No es menor o igual que 6. Bien, jóvenes. Entonces, en esta parte, al llegar a este punto, les recomiendo ya que si quieren ver desigualdades, porque el objetivo de esta tutoría no era adentrarnos a resolver estas desigualdades. Claro que la vamos a utilizar a ella para resolver esas desigualdades o llamadas inecuaciones. Eh, eh, Se van a utilizar, pero hasta aquí era el objetivo principal de esta tutoría. Tenemos otra desigualdad como la llamada desigualdad de Bernoulli, que ustedes la pueden demostrar, pero no vamos a demostrarla nosotros por causa de tiempo. Sí, quiero aprovechar el resto del tiempo para decirle que basado en esas propiedades, entonces ustedes pueden demostrar esto.